¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes a todos, gusto de saludarlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a Hola, todos. licenciada. Mucho gusto. Hola, Ethel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas Gerson, tardes. Omar, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, Belisario. Buenas tardes, licenciada. Hola, Hola, ¿cómo licenciada, estás? buenas tardes. Carla, Jocelyn. ¿Cómo les va a todos? Muy bien, gracias. Ok. Estamos ahí conectando a la Byron, Leonel. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Hola, hola, Byron. En lo que van Buenas tardes, Ligda. Hola, Shandy. En lo que van haciendo sus Buenas cámaras. tardes, licenciada. Hola, Melanie Rocío. Solo que voy en el tráfico, Ligda, disculpe. Ok, Shandy. Aquí te voy viendo. De copiloto vas, ¿verdad? Sí, aquí llevo a mi conductor. Ah, bueno. Pues saludos a tu conductor, entonces. Gracias. Bueno, vamos a retomar temas. Estamos iniciando con una pregunta. Dime, Ingrid, ¿cómo estás? Ingrid Lisbeth. Buenas tardes, Licta, perdón, se me marcó. Bueno, no te preocupes. Ok, bueno, ya todos conectados. Gusto saludarles a todos, gusto de verlos. Ya volvieron todos ahí. Qué gusto que se hayan conectado el día de hoy. Fernando David, ya te veo. Vete con cuidado. Vamos todos aquí entonces a retomar el tema que estábamos hablando de la escritura pública. Les proyecté, o estoy presentando a la par un documento de lo que es las partes de la escritura, porque vamos a ver hoy sí la clasificación de cada una, para no atormentar la semana pasada. Entonces queríamos repetir las partes de una escritura. Por supuesto está introducción, cuerpo, conclusión. ¿Estamos bien ahí? ¿Anotaron eso? Y por supuesto, la introducción se divide en encabezamiento y en comparecencia. Y el cuerpo lo vamos a dividir de esta manera: en antecedentes, estipulaciones y aceptación. Licenciada, disculpe. ¿Notando? ¿Usted podría repetir la introducción? Sabe que por alguna razón hice chiquita mi pantalla y no pude anotar. Claro, no te preocupes. Te repito, en la introducción está el encabezamiento o encabezado, la comparecencia. En el cuerpo vamos a dividirlo en antecedentes, estipulaciones, aceptación. La conclusión, autorización. ¿Sí? ¿Todos anotaron? ¿Alguien falta? Nick, perdón, ¿y qué dijo de último? Lo Ok. último no le... Ok, Belisario, y aquí anda Michelle. En lo que es la conclusión se divide en otorgamiento y autorización.
En el cuerpo, disculpe. Con mucho gusto, José Luis Tabico. No te miro, José Luis Tabico. Aparte, estoy proyectándote. ¿Lo están viendo ustedes? Sí, aquí José Luis estoy. Tabico. Sí, Hola. lo vemos, Y vea diputado. que yo no puedo ver lo que usted proyecta, Lida. ¿Ah, sí? No Vamos a sé ver, si soy dice solo yo o es demasiado Sí pequeño. sí se ve, licenciada, se ve, pero se ve muy así, muy chiquito. muy chiquito. Se ve muy pequeño. chiquito, licenciada. Ajá. Ah, Entonces no se ve con claridad, disculpe. ok, ahí. Creo que es. La imagen. Ah, exactamente. Pero Pero repito, no se preocupen, porque el cuerpo me preguntaba antecedentes, estipulaciones y aceptación. La conclusión en otorgamiento y autorización. Y por supuesto la introducción en encabezamiento o encabezado. Los ejemplos que vamos a ir redactando uno por uno respecto a lo que es la escritura, en dónde finaliza, para que ustedes comiencen a tener una idea de dónde inicia la introducción, dónde finaliza, dónde está el cuerpo y dónde está la conclusión en una escritura pública. Pero por el momento estamos bien con lo que es esta estructura. La estructura, por supuesto, la tenemos que memorizar porque nos va a servir muchísimo para poder ir platicando sobre esto. Entonces, cuando hablamos como encabezando y parece de la introducción, y vamos a ir a pero obviamente esto va a referirse al artículo 29 del Código de Notaría. Artículos se recuerdan. También en el 29 estas tres grandes divisiones. ¿Sí? Vamos. Me va a ayudar a la lectura para Marcel, mientras que ella iba con su código y su pantalla. Vamos a comenzar con lo que es nosotros. Es que mi no funciona bien, entonces, pero sí la tengo encendida. Va, pero te escuchamos y te vemos. Yo miro, Borroso. entonces, tu código, tú no te apago la vamos a hacer las tres grandes partes de una escritura pública. No es una escritura pública, vamos a ir adicionando otros artículos. Entonces, como lo dice el título tercero, instrumentos públicos. Y el artículo 29 dice, los instrumentos públicos contendrán. Cuando les pregunte cuál es el contenido de un instrumento público o algún tema de requisitos mínimos, lo que ustedes consideren. Y vamos a ir, en inciso primero y segundo, está el fundamento de la introducción. En el primero y segundo está el fundamento de la introducción. Tercero, cuarto, quinto y sexto, introducción. Es decir, del 1 al 6, mejor, más fácil. Son los que vayan a sus corchetes ahí para que no vayan a hacerlo. Del 1 al 6, introducción.
y 8, 12, 7. Repito, del inciso primero al sexto, introducción. El 7, cuerpo. Del 8 al 12, C. Ahora sí, vámonos a la lectura. Paula Marcela, inciso primero. Artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán, número 1, el número de orden, lugar, día, mes y años del otorgamiento. 2, los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio de los otorgantes. Número 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en libre ejercicio de sus derechos civiles. 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio del DPI o el pasaporte o por 2 testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare o conveniente. 5, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que lo autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Número 6, la intervención de un intérprete nombrado por las partes que ignore el idioma español, el cual debe ser posible, deberá ser el traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Gracias, muy amable. Vamos a ver, Henry Estuardo. ¿Me podrías, por favor, leer el 7, el cuerpo? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Henry. 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. La relación concisa y clara del acto. Por favor, a quien veo. Otto Leonel Escobar, buenas noches. Ya. Buenas noches, Otto Leonel, por favor. Ajá. Debe haber tenido a la vista los títulos o propuestas según la naturaleza. Inciso 9. ¿Sí? La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio de notario sean pertinentes cuando el contrato haya o procesales judiciales antiguas, debe haber los datos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros. Inciso 12. Las firmas de los grandes personas que intervengan y la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, podrá la impresión de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario firmando por él un testigo. Y si fueren varios los que bien o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que presente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Ok, muchas gracias, mi amable Otto Leonel Escobar. Entonces, cuando ustedes vemos el artículo 29, lo vamos a estar viendo cada ratito, pero por favor, con esta división ya vamos a comenzar a ubicarlo. Cuando hablamos del encabezamiento, volvemos a los primeros incisos. Estamos hablando del número de la escritura, del número 1, del lugar y la fecha, ¿sí? De la hora. En la hora, ¿por qué debemos adicionar la hora si no lo leímos en el del 1 al 6? No leímos la hora. ¿En qué casos tendríamos que agregar la hora? Testamento, licenciado. Testamento y creo que donación por causa de muerte. Ok. Porque si quiere para saber, ¿a qué vamos?
Ok, Cristian Renato, excelente. Solo recuérdate levantando la manita para responder, abrimos fila y nos vamos en la filita que está. Porque ya tenían ganado levantando la mano y entonces no le damos la participación a todos. Ok, gracias Cristian, así es, excelente, muy amable Cristian, como siempre. No. En el colocamos ahora únicamente, tal y como lo establece el artículo 42 del Código Notariado, en el caso de los testamentos o donación por causa de muerte, en el artículo 43 del Código Notariado, el cual ya vimos anteriormente. Pero entonces, adicionalmente o principalmente, vamos a poner el número de escritura, el lugar y la fecha, la hora, si fuere el caso, si no, el sitio, el lugar en donde estamos celebrando, la palabra ante mí o por mí, el nombre del notario autorizante y, por supuesto, la palabra notario. Para algunos que tienen ya libro que estuve viendo, páginas 30, si quieren por el libro, ahí también les das un desglose de los requisitos. Pero, ¿qué requisitos son? Los que acabamos de leer del inciso primero al sexto del artículo 29, ¿sí? Cuando hablamos de encabezar, nos referimos del número, lugar, estar, ahora de proyecto, un introducción. No estamos usando un ejemplo para que ya en la parte que nos corresponde. Entonces, cuando hablamos del inciso primero, dice el número de orden, es decir, especializando. Algunos le ponemos la palabra número y otros solo uno. Número de orden. Lugar, en la ciudad de Guatemala. Día, mes y año del otorgamiento. En el 3 de junio del año, este es del año 2005, ¿sí? Los nombres, los otorgantes, también recuérdese que ahí podemos relacionar lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil, que son los datos de identificación de lo que es una persona. Automáticamente, previo a esto, vamos a encontrar, comparecen automáticamente de donde está del 1, no es el encabezado. Es el encabezado. Sí, si lo pudieras agrandar un poquito más sería mejor, pero si no, pues está bien. Sí se ve. Sí. Entonces, donde dice, vuelvo a repetir, de la palabra 1 a la palabra donde está notario, ahí encontramos todos los requisitos que deben colocarse ante el encabezamiento o el encabezado. Es que, por ejemplo, nacionalidad. Bueno, en el caso de la comparecencia que se refiere al inciso segundo, algunos le dan alguna forma, ponen nombre, edad, estado civil, nacionalidad o regresan domicilio, algunos le dan una forma, pero tiene todo un orden lógico para obviamente identificar a la persona. Lo correcto sería que lo realices tal y como está acá. Gracias, les llamo muy amable. Para servirte. Selvin Mastime. Buenas tardes, licenciada. Para efectos de examen, como usted nos ha dicho que quiere que trabajemos algo como lo que estamos viendo, no importa el orden, debemos tomarlo como está en el código, artículo 29,
o simplemente que tenga los No, tal y elementos como que- está que el se artículo 29. Tu estructura te la da el artículo 29. No puede ir primero la comparecencia antes del encabezado. Entonces, el encabezado lo vas a desarrollar tal y como tú lo estás viendo en pantalla y la comparecencia como lo vamos a ver ahorita. En el dato que preguntaba, ejemplo, ahorita tu compañero que era Otto, ejemplo, que colocaran estado civil y domicilio de esta posición, pero en otro documento pongo domicilio y estado civil, no altera una gran parte, pero lo correcto sería llevarlo tal y como establece el Código Notariado o el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Te contesté, Selvin? Sí, licenciada, Ok, gracias. bueno, sigamos. Entonces, en el inciso primero encontramos automáticamente todo lo que es la parte de lo que es el encabezado. Entonces, vámonos a la parte de la comparecencia. La palabra automáticamente nos guía. Comparecen, por una parte. Entonces, nos vamos al inciso segundo y dice nombre, apellido, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación o oficio, domicilio de otorgar automáticamente aquí aparece por Ernesto Gómez Bolaños de 30 años. Este identifica, lo correcto ahora es con documento personal de identificación y describe extendido por el Registro Nacional de las Personas de Pública Tema. ¿A quién se le dominará? Pues aquí, promete vendedor, ¿sí? Vamos al intero. Vamos a poner a Dalina a que nos repase solo el artículo tercero, por favor, el inciso tercero, ¿no? Sí, bueno. La fe es conocer a las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes se aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Ok, entonces automáticamente estamos ante la comparecencia. Lo que acabamos de ver, estamos describiendo a lo que es el prominente vendedor y decimos, y la otra parte, aquí aparece Ivania, Victoria, y volvemos a describir todos los datos del inciso segundo, promitente comprador. Entonces ahí viene lo que acaba de leernos en este momento. Me aseguran los comparecientes, voy a agrandar la imagen. Me aseguran los comparecientes hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que a través del presente instrumento otorgan contrato de. Esta parte nos referimos fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes van a hallarse en el libre ejercicio de sus derechos. ¿Qué parte falta aquí de este artículo? En otros artículos establecen vamos a usar un ejemplo, vamos a adelantarnos con un menor. Ejemplo, Cristian Renato está redactando como notario y aparece la descripción de dos padres, quienes son los vendedores de una propiedad de un menor o algo así. O queremos acreditar la representación de un menor. Acreditamos con lo que es el certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas a la finca 30 del libro de nacimientos R/23 de República de Guatemala. Entonces, en este momento previo, donde dice me aseguran, yo puedo colocar, doy fe que el documento que escribo anteriormente lo tuve a la vista. Un momento en que podríamos realizarlo, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Bueno. Después manifestamos que los comparecientes se encuentran o se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el momento desean otorgar un contrato. Aquí esta parte de contrato va a cambiar, por supuesto, en todos los contratos que se van a realizar. Tenemos de promesa de compraventa, de compraventa, de arrendamiento, etcétera. ¿Sí? El nombre del contrato va a cambiar. Entonces vamos aquí, dice contenido en las siguientes cláusulas escriturales. Aquí terminó la introducción, pero sigamos manifestando porque el orden es confuso. Vamos a ver, Luis Armando, por favor, el inciso 4. Claro, licenciado.
La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimara Ahora, Luis conveniente. Armando, me sigo quedando contigo. ¿Me puedes localizar en lo que acabamos de leer, que es la proyección de un ejemplo de una escritura? ¿Podrías ubicarme dónde está la parte que acabas de leer? La identificación de los otorgantes. Claro. Cualquiera de los dos. Luis Armando. Sí, perdón, no le entendí bien la pregunta. Ok, ¿dónde podemos ubicar estos datos del inciso cuarto? Donde dice Carlos Ernesto Gómez Bolaños, de 30 años de edad, casado guatemalteco comerciante de este domicilio. Ahí estamos hablando del inciso cuarto. Aquí estamos utilizando un ejemplo de una cédula, pero recuérdense que ahora todo lo que diga cédula automáticamente se reforma tácitamente por la ley del Registro Nacional de las Personas. Automáticamente estamos cumpliendo con el inciso 4. La segunda parte del inciso 4 que habla cuando el notario los conociere. ¿Se recuerdan que hablábamos que si el notario los conoce, pudiera colocar, en vez de identificar el documento personal de identificación, dice persona de mi conocimiento? Pone Carlos Ernesto Gómez Bolaños, persona de mi conocimiento. ¿Sí? Sí, en este caso, como no los conozco. Ajá. Como Ok. no los conoce, tendría que poner el DPI. Exactamente, ahí estamos. Ahora veamos la tercera parte de este inciso. Dice, dos testigos conocidos por el notario o por ambos mediante cuando así le estimara conveniente. ¿Qué pasa si esta persona no tiene DPI? ¿Qué les diría ahora? No tiene DPI y tampoco es conocido por el notario. El código establece que puede identificarse por medio de dos testigos civilmente capaces, idóneos, que se pueden identificar para poder decir, sí, el señor es tal. Pero recuérdense que a través de las reformas que ha sufrido lo que es el Código de Notariado, no es forma expresa, sino tácita, automáticamente el único documento para identificar a una persona es el DPI. Entonces, toda persona tiene un documento personal de identificación o así la hoja de solicitud de documento personal de identificación. ¿Estamos bien? Bueno, sigamos. Ahora vámonos, por favor, con Adelso Efraín. Adelso Efraín, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Inciso 5. Sí. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, escribiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Excelente. En la proyección estoy utilizando el encabezado de una acreditación de un gerente general, pero nos vamos a ir a la parte específica para ver cómo se redacta este inciso 5. Donde está negría, hago constar A, que tengo a la vista los documentos fehacientes, B, que la representación legal que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el presente contrato, ahí estás cumpliendo el inciso 5. De esa manera se redacta. Manda Cristian Renato. Disculpe que me interrumpa, licenciada, solo como fundamento legal de cuando la ley requiere que nos identifiquemos que el único documento es el DPI, se encuentra en el artículo 50, segundo párrafo de la ley del RENAP. Gracias, muy amable, Cristian. Muchas gracias. Ahí apunten sus artículos porque miren, vayan haciendo su relación con los artículos.
Yo creo que Cristian tiene esta parte de acá, ¿ve? Todas las leyes, solo las va jalando así, ¿ve? Así lo miro yo. Ok. Vale. Entonces, este es un ejemplo. Vamos a realizar nuestro ejemplo que estamos viendo. Pero cuando hablamos para hacer una acreditación, recuérdense que ustedes ya saben qué es una acreditación. Ya hicieron una lectura en su libro y obviamente hicimos una breve explicación de lo que es la acreditación, la calificación jurídica, y este momento podríamos tomarlo como una calificación jurídica. ¿Por qué? Porque el notario, además de que la ley le establece en el inciso 5º, está calificando el documento que tuvo a la vista. Dice que la representación legal que se ejercita es suficiente de conformidad a la ley, a mi juicio, para el presente contrato. Es decir, plasmó la calificación jurídica. ¿Estamos bien? Entonces vamos a regresar. En este inciso 6 vamos a molestar, por favor, a Xiomara Elizabeth. Vemos el techo, Xiomara Elizabeth. Dinos, Xiomara. Licenciada, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Xiomara. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Qué me decía, licenciada? Disculpe. Ok, léenos el inciso 6 y luego te hago la pregunta. Está bien. Inciso 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiera firmar, lo hará por él un testigo. Automáticamente. Esta parte del inciso 6 que dice la intervención de un intérprete, ya sabemos que es un intérprete, ya sabemos la forma, ya sabemos la forma de utilizarlo, ya lo hemos visto en doctrina y automáticamente lo vamos a identificar en la parte introductoria. ¿Qué pasará si estamos hablando de un testamento? El cual acuérdense que son los testigos instrumentales, los cuales son obligatorios según el artículo 42 del Código de Notariado. ¿Qué pasará? En dónde yo tendría que describir a estos intérpretes que yo los voy a utilizar. Gerson Omar Hernández, dime. Buenas noches, licenciada. Sería después de la palabra notario, argumentando los testigos instrumentales civilmente capaces, idóneos, e identificarlos con el número de DPI, o si son de conocimiento del notario. Excelente, Gerson, pero una cuestión, todo lo que me dijiste, solo vuelve a pensar, ¿dónde los vamos a ubicar para su redacción? Me dijiste que después de la notario. ¿Después de notario? Sí, después del notario. ¿Y esa parte cómo se le llama? La parte introductoria. Sí, estamos en la introducción, pero ¿cómo se le llama a esa parte introductoria? Encabezado. No, perdón. No lo tengo anotado, perdón. Comparecencia, así es, en la comparecencia. Vamos a anotar en la comparecencia. Exactamente, en la división de los dos en la comparecencia. Pero además, Gerson Omar, hay otro más error. Pequeñito, me tienes que decir ahí. Vamos a ver, José Alfonso Jr. Hoy te tengo calladito, José Alfonso Jr. Bueno, Gerson, ya estamos en la parte de la comparecencia, estamos en la parte de introducción, estamos en la comparecencia, estoy haciendo comparecer a Carlos Ernesto Gómez Bolaños, estoy describiéndolo y ahora necesito colocar los los testigos instrumentales. ¿En dónde lo hago? ¿Siempre en la comparecencia, Lecta, o no? Sí, pero ¿en dónde? En tema de redacción. Sí, ay, me perdí. Ok, te explico. Ahorita vamos a ver si José Luis te ayuda. José Luis Tabico. No te miro, José Luis. ¿Está licenciada? Hola. ¿Qué tal? Respecto a la pregunta que estaba haciendo, yo me imagino que va, o pienso que va después de haber tenido en vista los documentos fehacientes, y podemos poner ahí, y por medio de intervención o intérprete tal, interpreta, traduce el presente instrumento, y al final podemos poner los testigos, ¿verdad? Eso pienso yo. Ok, gracias, José Luis. José Alfonso Jr., dime, José Alfonso Jr.
Ibas manejando, ¿verdad, José Alfonso? Ok, ok. En- estamos en la comparecencia, ya sabemos que ahí estamos hablando, pero yo quiero plasmar en dónde redacto la parte de testigos o intérpretes. ¿Mm? Ok, gracias José Alfonso, igual que Gerson Omar Hernández. Vamos a ver, cuando yo quiero describir un intérprete de Carlos Ernesto Gómez Bolaños, primero lo identifico a él y digo, quien comparece con un intérprete registrado en el Ministerio de Educación con el número tal y tal y tal y tal. Después de Carlos Ernesto, no puedo hacer comparecer primero al intérprete y luego a los otorgantes, debe ser a lo que es el intérprete. Ahora, los testigos. En el caso del testamento, que es el que comenzamos a hablar ahora en este ejemplo, estamos usando un testamento y tengo que describir los dos testigos. Vuelvo a hacer comparecer a Carlos Ernesto Gómez Bolaño y después de haberlo identificado, ¿quién comparece de conformidad con el artículo 42 del Código Notariado? Señor José Luis Tabico, quien se identifica con documento personal de identificación, tal y tal y tal y tal. Y Shendi Dayana, quien se identifica con documento personal de identificación, tal, 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 tal. Personas civilmente capaces e idóneas para poder celebrar este acto o contrato. ¿Estamos bien? ¿Entendieron en esta parte de ahí cómo se va introduciendo? Erwin Rolando Cano Divas. Hola Erwin, mucho gusto de saludarte. Es la primera vez que te saludamos en este grupo. ¿Cómo Sí, estás? buenas noches, Lick, mucho gusto. Bien, solo ahí no me quedó muy claro porque según entendí, está el compareciente y seguido va el intérprete por cada persona. Por ejemplo, primero está Carlos Ernesto, su intérprete. Después está Ivania, su intérprete. En ese Si orden, ambos ¿verdad? necesitaran intérprete, así es. Yo describo a la persona y manifiesto que el intérprete que va a utilizar. Si el intérprete es para ambos, solo una vez lo describo, pero si ese intérprete es distinto, que es diferente, o un traductor, lo uso de diferente manera, ¿sí? Así es como tú lo acabas de decir. Describo a Carlos, cuando ya lo hago comparecer, manifiesto su intérprete o su testigo, en su caso que fuere así. ¿Sí? Bueno, igual con cada uno, por ejemplo, si tienen un intérprete y un testigo, seguidamente si solo los va a utilizar él, por decirlo así. Y después, en este caso del ejemplo Iván, su intérprete y su testigo, porque son solo de ella, por expresarlo de alguna forma. Ajá. Normalmente vas a ver que en la redacción de estas figuras es cuando el caso amerita utilizarlas. Entonces, si yo necesito intérprete para Carlos, lo identifico a la par de Carlos, porque este va a comparecer interpretando a Carlos. Si yo quiero identificar un testigo, lo voy a hacer seguidamente de Carlos porque automáticamente es el testigo de Carlos, ¿sí? Ahí Gracias. automáticamente. Si ustedes en el tema de redacción, no quiero complicarlos, pues si describen a las dos personas y después de describirlos, ponen, también comparece el señor Henry Estuardo, no es mío tus apellidos, Henry Estuardo, que es documento personal, tal, civilmente capaz e idóneo, quien será testigo de Carlos Ernesto, también lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden hacer seguido de la comparecencia o usted lo hace y le hace la relación testigo de quién es. ¿Estamos bien ahí? Los testigos a ruego van a ser específicos. Esto los vamos a dejar ahorita por un momento a un lado y después vamos a hablar de estos, ¿ok? Los testigos a ruego, ahorita ténganlos en una nubecita ahí a un lado, todavía no vamos a hablar de estos. ¿Vamos bien? ¿Sí?
Sí. ¿Dudas de todo este inciso 5? Del 5 y 6. Yo tengo Orozco. Licenciada, una pregunta. En este caso, entonces, solo para ver si yo entendí o queda claro, por ejemplo, entonces, los comparecientes sería el nombre del compareciente, podría escribir los dos juntos y luego, para continuar, podría decir con el intérprete de María José Pérez, no hay ningún problema. No hay y ningún también lo puedo problema. hacer. Ok. Muy bien. Mire, pues. Esa es la duda. La ley, este artículo nos da, es muy bonito para agarrar la estructura, pero recuérdense que el tema de realmente tiene que hacer relación, porque ejemplo, presenta un documento y dice Jonathan comparece María Fernanda vendedora, y aparece Ethel Galeano, testigo de quién. Yo la hice comparecer, pero no hago una breve relación de quién es ella, o sea, qué está haciendo dentro del documento. En tema de redacción, usted puede redactar, pero si no tiene sentido su redacción, va a causar una nulidad al instrumento. ¿Sí? Va, démosle pues. Inciso sexto, que es el más... Sí, licenciada, perdone. Más. Ya que está mencionando eso, ¿será que es innecesario, digamos, que yo pusiera a Carlos Ernesto Gómez Bolaños? La menciono a él, menciono a Ivana, y luego yo pongo, digamos, a Cristian Renato, perdón, Cristian, y lo pongo, y a él lo pongo como Cristian Renato, testigo de Carlos Ernesto Gómez Bolaños. O sea, sí, eso es correcto. Pero no importa que sea redundante usar el nombre de a quien está otorgando. Lo único que vas a gastar es otra línea más. Y eso, recuérdense que en la hoja de papel, ya les dije el nombre, dije que no les iba a preguntar porque más adelante se iba, en la hoja de papel protocolo, cada línea es plata. Mientras más larga hagan su escritura, más plata van a pagar. Entonces, miren que ahí conozco algunas notarias que de 8, 9, 10 del tamaño de la letra utilizan para imprimir, así que todo también lleva en el tema de redacción, que sea claro, conciso, preciso, todo su documento, pero también ustedes tienen que pensar que mientras más información pongan, más va a correr su hoja y más van a gastar. Porque, ejemplo, después del DPI, yo tengo la costumbre de que describo en letras, porque lo que pasa es que solo en letras podemos estar aquí, hablando de letras. Recuerden el 13, artículo 13. Voy y describo todo el DPI en letras. Abro paréntesis y lo pongo en números. No hay una obligación ponerlo en números, pero yo lo pongo en números. ¿Por qué? Porque cuando las personas leen, no leen las letras, ven los números. Entonces, automáticamente es bien complicado. Entonces, yo trato de ver que los números queden tal y como están en el DPI y yo describo los números. Porque ya sé que cuando estoy leyendo le digo, ¿su DPI? Sí. Pero normalmente si no pongo en números la gente se equivoca. Usted se va a ir adecuando a su tema de redacción, pero la ley y lo que es notariado nos da una estructura base para guiarnos, ¿sí? Ok. Laura Arinet, dime, Laura. Buenas noches, Lisa. También, ¿verdad? Que cuando uno escribe con letras y con números, así como usted lo indicó, que la numeración va entre paréntesis y se confunde al escribirlo en letras, se toma en la escritura como correcto lo escrito en letras, más no así en números. Exactamente, Laura. Yo te digo, como yo tomo nota y pongo los números, pero los números no se deben leer en una escritura pública. Si usted tiene el registro y lo presenta y se lo rechazan y dice, pero ahí dice 16 y en números está 15, se va a entender a la letra, nunca al número, porque no es necesario colocarlo. O sea que, y si lo pueden rechazar, eso justo le iba a preguntar, por la diferencia, ¿verdad? De lo que está en letras y lo que está en números, porque difiere del contenido. Exactamente.
Yo les digo como mi tema de redacción y porque así he captado la atención de mi cliente que sí lea el documento y que sí sean los datos. Entonces, mi responsabilidad, por supuesto, es que todo cuadre porque los documentos me pusieron a mí a la vista y yo los estoy desarrollando. Pero por supuesto hay que ayudar siempre al cliente para que esté bien con sus datos. Me dice, hay veces he tenido personas que me dicen, ay, me puso 40, pongo 40 años. Sí, está bien. Y cuando yo le digo, ¿cuántos años tiene? Tengo 39, 40 voy a cumplir. Y uno, ay, pero uno normalmente hace la sumatoria con los años. Entonces, normalmente yo en mi mente pongo 2003 menos 1982 y rápido saco el número. Entonces, a veces hay que ver bien el mes, uno se va confundiendo. Eso es, ahí se van a dar cuenta que uno tiene que leer su documento un montón de veces. Entonces, cuando le dice 40 y uno pone 40 y tal vez no ha llegado la fecha de cumpleaños. Entonces, automáticamente tienen que estar bien pendientes. Selven más, dime y entramos al siguiente. Licenciada, referirnos otra vez a los números. Por ejemplo, el DPI va en bloques y he visto que hay veces que en la escritura están, digamos, los primeros 4 dígitos, un guión, los siguientes 5, otro guión y los demás. Y entonces yo he visto escrito de que, digamos, diga 2023 en 2023, guión, y escriben la palabra guión, y después se pone los números y lo ponen con guión. También lo he visto que no ponen el guión, se ponen separados y he visto los números juntos. Entonces ahí es donde es confuso. Ok, buena pregunta, Selvin, excelente. Ya está Cristian y Renato buscando la ley de RENAP, pero mira, pues te voy a explicar. Recuérdense que todo lo que es RENAP y los números de identificación son códigos y tal como tú lo dices, son bloques. En medio de cada bloque hay un dígito oculto, no a nuestra vista y no a nuestra identificación, sino descrito hacia nuestro chip que maneja nuestro DPI y obviamente todo lo que es el sistema que rige esto. Nosotros a la vista tenemos 13 dígitos, tal y como establece dicha ley. Entonces, la forma correcta de hacerlo es la siguiente. Usted va a decir 64,290 espacio 0101. Porque usted tiene el documento y tiene un espacio, no tiene un guión. Yo voy a escribir un guión cuando yo tengo a la vista un guión. No me puedo inventar un guión. Y si en los números yo pongo, no sé ni qué número dije, pero 2480, guión, 64880, guión, 0101, lo escrito en letras no vale. Ahí lo puedo dejar, pero en letras, pero lo escrito en números no vale, pero en letras sí vale. Entonces yo escribo con espacio o si fuera el caso que ustedes no están de acuerdo porque la ley no lo establece así, que deba escribirse el espacio y solo ponen 2680, 64,280, está bien, solo que no pueden describir la coma porque no hay un signo a su vista, sino en tema de redacción nada más. Tal vez lo del guión viene como antes se recuerda que se usaba la cédula. A1. Y sí, por ejemplo, yo todavía tuve cédula, ¿verdad? Entonces era A, sí, ¿verdad? Estoy joven. Pero yo también uso cédulas y así es A1, ¿verdad? Entonces automáticamente sí, venimos con un chip de por ahí, pero no ponemos de escribirlo porque no lo tenemos a la vista, ese guión, ¿sí? Ahora sí, Erwin Rolando, dime. Pero ahí no, lo correcto entonces sería documento personal de identificación con código único. Así es, documento personal de identificación con código único de identificación. Y de ahí ya redactó el número. Ajá, el documento es el papel. El plástico. El código es el número descrito dentro del papel. Entonces sí debería ir, lo correcto sí debería ir el nombre, documento personal de identificación con código único de identificación 22,000 XX. Sí.
Ok. Excelente, gracias, Edwin. Bueno, para repasar, Byron Leonel, no se nos está durmiendo Byron Leonel, entonces le vamos a hacer la pregunta, ya le estamos dando sueño. Byron Leonel, dime las partes del cuerpo. No me va a decir cabeza, tronco, rodillas, no me vas a decir así. Buenas noches, Lina. Buenas noches, Byron. Las partes del cuerpo, usted dijo que se dividía en antecedentes y estipulaciones y aceptación. Exactamente. Gracias, Byron Leonel. También te quiero molestar, por favor, con el inciso sexto. Con mucho gusto. Perdón, el séptimo, disculpa. Sí, el séptimo es. Nos lo dice la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Exactamente. Este inciso va a describir el cuerpo. Cada vez que usted esté redactando el cuerpo, aparte que el cuerpo es la parte más solemne del instrumento, el cual, así como lo puso, así debe establecerse. Y vamos a ver más adelante cuando hacemos escrituras de ampliación que hay un montón de restricciones para poder modificar alguna letra de lo que es el cuerpo. El cuerpo es la base del negocio jurídico, de las obligaciones y de los derechos de ambas partes. No digo que esto en la introducción y el cierre sea menos importante, no. Recuerden que desde el momento que es una escritura pública, tiene que ser una solemnidad totalmente de la redacción. Pero esta parte usted está dándole el molde al negocio jurídico, está moldeando la voluntad de las partes. En la parte introductoria usted está describiendo, calificando, razonando e interpretando los documentos, la información en todo momento. Pero en el cuerpo usted le está dando la autenticadora, moldeadora de lo que es la escritura pública. Bueno, entonces, vamos a ver este ejemplo que está acá. Cláusula, aquí dice primera. Vamos a ver quién está. Sergio Girón, prepárate. En la cláusula primera, dice, primera, 2 puntos. Antecedentes. ¿Es obligatorio poner la palabra antecedentes? No, pero en práctica normalmente la dejamos porque es una guía que nos sirve muchísimo para darle la estructura a nuestra escritura. Dice, declara el promitente vendedor que es propietario de la finca urbana inscrita en el registro general de la propiedad de la zona central, inscrita al número 600, folio 190 del libro 279 de Guatemala, que consiste en un terreno ubicado con construcción ubicada en la 15 Avenida 11-23, zona 11 de la ciudad de esta ciudad, con las áreas inmediatas y colindancias que constan en su respectiva inscripción registral. Aquí vamos a declarar, vamos a ver más o menos también las actualizaciones del 2012, del 7, del 10 de 2012, que ya están inmersas, pero aquí vamos a ir declarando el antecedente del negocio. Y aquí en este ejemplo estamos teniendo una venta o una promesa de venta. Estamos hablando de un bien. El objeto de este negocio es un bien. Entonces, automáticamente, si es una propiedad, yo voy a que buscar la forma de acreditar esa propiedad. Entonces, Byron, cuando agarra llega a su oficina, pide lo que es una certificación del Registro General de la Propiedad y verifica que el ejemplo que es que Ernesto sí sea propietario de esta finca, que se escriba finca, folio y libro, que no tenga ninguna anotación, tuvo a la vista los documentos que pudiera considerar para poder calificar y que este sí acredite fehacientemente la propiedad. ¿Estamos bien ahí? Bueno, ejemplo, que fuera la venta de un vehículo, no se hacen por aquí, pero hablemos ejemplo. Yo necesito tener a la vista el certificado de propiedad del vehículo. Si es un mandato, yo tengo que decir que tengo a la vista
Es otro tema de redacción. Omitámosla porque estamos hablando de un mandato con protocolización. Dejémoslo aquí con esta de la venta, nos va a ser más práctico. Yo voy a contar el antecedente de dónde deviene el negocio jurídico y quedémonos en una venta. Automáticamente aquí vamos a escribir la propiedad. ¿Con qué la vamos a escribir? ¿Cuál es el documento idóneo? Entonces, la certificación de dicha propiedad para poder, obviamente, ¿quién la extendió? ¿Sí? Y ahí escribo todo. Y ahí voy escribiendo todo en lo que es la cláusula primera. Debo decir dónde está ubicado. ¿Es obligatorio? Usted está describiendo la propiedad. ¿Es obligatorio decir medidas y colindancias? En algunos sí y en algunos no. Cuando ya está inscrito, no. Cuando se va a inscribir por primera vez, sí. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Antecedentes primero. Vámonos a la segunda. Ahorita te doy la palabra, Dalina. Vamos a preparar a Sandra Yadira. Sandra Yadira, suéter corinto creo que es, o blusa corinta. Dime, Dalina. Licenciada, disculpe, entonces podríamos decir que el inciso 7 es como una especie de calificación jurídica. Sí, porque todo lo vas a ver de forma fiel, porque vas a acreditar documentalmente. Concisa, vas a desarrollar el negocio tal y como debe ser y claro, por supuesto, para el entendimiento de toda persona. Ya, muchas gracias. Ahora sí, Sandra Yadira, suéter corinto, su blusa corinta. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, vámonos a la segunda. La segunda, ¿podrías leerla y después te hago la pregunta? El inciso 8, ¿no? El inciso segundo de la escritura que tenemos proyectada. Ahí te la agrandé. De manera expresa, el prometiente vendedor hace constar que sobre la finca urbana que motiva el presente contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos de la promitente compradora, por lo que el notario le advierte la responsabilidad en que incurrirá, así. Si así lo hiciera, no lo hiciera. Si así. Okay. Ay, me parece que Diego Ángel, ayuda a tu compañera buscando el artículo 30 del Código de Notariado. Aquí lo tengo. Ok, por favor, dale lectura. En todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan al acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos de otros otorgantes. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurran si así no lo hicieren. Excelente, Diego Ángel. Diego Ángel, tú estás en tu oficina. Viene. Es mi cuarto. Fue? Esta vez con los dos. Vamos a ver. Pues voy a contestar a Ethel y ahorita te regreso contigo, Diego. Manda a Ethel. Perdone, licenciada, ¿cuál fue el artículo que leyó Diego Ángel? El artículo 30 del Código de Notariado. Ok. Diego Ángel, yo te pongo un caso. Tú estás en la oficina, tu oficina jurídica. Cuando estás en tu oficina jurídica, viene tu cliente, estás redactando, ya tienes redactada la introducción, ya sabes que se habla de una escritura y describes que tiene la certificación y te dice, sí, pero fíjese que ahí tiene un gravamen, pero no le vaya a decir a la compradora. Mire, no le digamos. Ahí hay una cláusula. Y tú dices, pero esa cláusula, el artículo 30, si ustedes quieren poner título, pongan cláusula de saneamiento. Y dice, pero Lick, recuérdese que la responsabilidad es mía. No lo pongamos, sigamos así. Recuérdense que ustedes están calificando todos los documentos que se le ponen a la vista. Si ustedes tienen duda de algún documento,
ustedes deben abstenerse, subsanar la duda para poder continuar, entonces también hay una responsabilidad de parte del notario. Entonces, Diego Ángel, cuando llega a tu oficina alguien así, tú tienes que decir, no, recuérdese que tengo que establecer en la escritura la cláusula de saneamiento, y en la cláusula de saneamiento, aunque no está en el 29, es obligatoria cuando hablamos de bienes. ¿Sí? Entonces, cuando es automáticamente aquí, tú ya sabes que tu receteo es antecedentes, saneamiento, estipulaciones y aceptación. Cuando es una compraventa, repito, le agregamos a la parte del cuerpo la cláusula de saneamiento. Les voy a contar. Yo el año pasado estaba dando este curso y les digo yo, memoricen la cláusula de saneamiento. Y es tan chiquita y siempre va redactada de esa manera que está en la pantalla y en los documentos que más adelante estaremos viendo. Y les decía, la cláusula del saneamiento es obligatoria porque automáticamente la responsabilidad es de la otra persona, pero usted la verificación de realizarlo. La cláusula del saneamiento es tan apegada cuando hablamos de propiedades que no podemos decir, no estaba en el 29, entonces no lo coloqué. No, ¿sí? Entonces, por favor, ojo a esta cláusula de saneamiento y a las responsabilidades en que incurre. Ahora, Diego Ángel, está tu cliente, tú estás poniendo esa cláusula y dices, ¿dónde vas a revisar tú que no haya ni una anotación o un gravamen? ¿En la escritura? ¿Qué escritura? ¿De la propiedad? Escritura de la propiedad se llama testimonio, pero sí, tiene razón. ¿Qué otro más? Vamos a ver, José Luis Tabico, ¿te está ayudando? Dime. En el registro general de la propiedad. Sí, pero ¿con qué documento te dan el registro general de la propiedad? Una certificación de... Ahí no me acuerdo el nombre. Una Sí, certificación. certificación del registro general extendida por el registro general de la propiedad. Así es. Entonces, tú puedes acreditar en la cláusula primero con el testimonio de la escritura, como dijo Diego Ángel, porque recuerden que la escritura se queda en poder en el protocolo, en poder del por garantía y una anotación. Él no puede pasar, no le van a inscribir a ejemplo a Byron Leonel su escritura porque automáticamente él como comprador tiene que verificar que esté libre de anotaciones y gravámenes. Y por supuesto, si Byron Leonel es el comprador y su notario es Diego Ángel, Byron va a confiar en que Diego Ángel hizo toda esa revisión y calificación de los documentos y de que la propiedad esté libre de anotaciones. ¿Sí? Gerson Omar Hernández. Leita, en el caso de que hubiera una anotación, siempre en esta cláusula del saneamiento se agrega, ¿verdad? Perdón, no te escuché muy bien por el sonido. Ay, perdón. Era que si encontramos una anotación, siempre la tenemos que agregar en esta cláusula del saneamiento, ¿verdad? Que Ahí se está. encuentra. Te voy a dar la respuesta, Gerson. Mira, pues, si hay una limitante que así que me limita para poder hacer la venta, automáticamente yo no puedo realizar dicho contrato porque yo no puedo vender
Ethel no puede vender la propiedad si tiene una anotación de un banco, porque la propiedad no es de ella, está hipotecada con un banco, por lo cual Ethel usa la propiedad, pero la tiene hipotecada con un banco, entonces automáticamente yo no puedo realizar esa escritura. ¿Por qué? Porque el registro general de propiedad no me lo va a inscribir. Usted puede realizar el documento, firma, cobra, y le dice, bueno, adiós, vaya a inscribirlo y su suerte, pero va a ir la persona a inscribirlo y nunca se lo van a inscribir porque tiene una limitante. Entonces ahí viene donde recae los daños y perjuicios que comete el notario u otros delitos que pudiera incurrir por cualquier diferente ahí, vean penal. ¿Sí, Gerardo? ¿Ahí estamos bien? Sí, Ok, no es decir que ahí lo vamos a anotar. Ahí vamos a ver que ahí no exista ninguna limitante o que la limitante esté subsanada o que así lo acepte. ¿Por qué? Porque, ejemplo, Ethel Galeano puede decirle a Belisario Rosales, te vendo la propiedad, a Byron habíamos dicho, ¿verdad? A Byron te vendo la propiedad, pero entonces Byron Leonel hace un procedimiento, ejemplo, Ethel lo tiene hipotecado con Man Rural, y Byron hace un procedimiento y adquiere la obligación de Ethel y hace una figura de sustitución del deudor en lo que es ante el banco se la autoriza, te le dice, hagamos la venta. Igual comparece el banco, pero pensemos que comparece Ethel Galeano, entonces automáticamente allí ya se puede aceptar, pero entonces se redacta de la siguiente manera. El comprador Byron Leonel acepta que se encuentra una anotación dentro del presente documento a favor del Banco Ban Rural S.A. Recuerden que este ejemplo estamos utilizando lo que es una promesa. Entonces, Byron tiene la promesa que cuando termine, ahorita, en un año que va a terminar de pagar la casa, te la va a vender a Byron. Ethel así dice. Creo que agarré tu caso de específico, entonces Byron dice, yo quiero esa promesa porque cuando ella termine en un año, Byron automáticamente, yo la compro. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien por ahí? Va. Estamos bien. Cláusula de saneamiento saldada. Bueno. Ejemplo. En este ejemplo, en el tercero dice precio, plazo, forma, modo, o a qué cuenta lo va a depositar, o que es en efectivo. Todas las estipulaciones es todo lo pactado, que va a ser en efectivo, que va a ser en un solo pago, que va a ser en dos pagos, uno el 5 de agosto y el otro el 30 de agosto. Todas las estipulaciones, es decir, todo lo que hayan pactado las partes, el precio, el plazo, la forma, el modo, etc. A eso se refiere la palabra estipulaciones. Puede ser en una sola cláusula o pueden ser en dos cláusulas. ¿Estamos bien ahí? Ahora sí, Henry Estuardo, buenas noches, dime. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. No, solo el artículo 30, entonces, ese artículo se le llama saneamiento. O sea, Cláusula de es como la saneamiento. base. Cláusula de Bueno. saneamiento es obligatoria siempre que veas un bien. No, eso le iba a preguntar que en qué usted había indicado en cuáles escrituras se tiene que incorporar esta cláusula. No sé si se la puede repetir nuevamente, disculpe. Entonces, siempre que sea un bien, automáticamente sea un bien, ahí va. Gracias, licenciada, por ser amigo. ¿Alguna duda qué son las estipulaciones? José Alfonso, dime, Junior. Dime. Promesa de una propiedad.
Exactamente, porque estamos siempre que sea una propiedad, vamos a incluir la cláusula de saneamiento, porque en esta, por decirlo así, como decíamos, el caso de Byron acepta que en un año le va a trasladar la escritura traslativa de dominio, o que es escritura de compra-venta, a Byron, pero le está dando el chance a ella que en un año, le prometió que en un año que ella salga, porque va a salir en 11, 12 meses, y mientras es el proceso de todo, automáticamente le va a ceder a la propiedad. Entonces, mientras le va a ir depositando, pensemos, un enganche fraccionado, entonces le dice, mensualmente me estará pagando 2,000 quetzales por un año, que cubre el 50%, etcétera. Entonces, en esta promesa siempre que sea propiedad igual. Y cuando sea una compra-venta, mayormente que no tenga, porque si no, no te la van a inscribir. ¿Sí? Ahora sí. Edgar Olivares, dime, Edgar Olivares. Gracias, Lidia. Solo podría repetir nuevamente lo de las estipulaciones, perdone. Ok, en las estipulaciones automáticamente vas a ver con la forma, el modo, fue para decir la cantidad, un precio de 80,000, la forma en 12 pagos, pero no sé cuánto queda, no me van a preguntar, no sé, en 12 pagos, que sería la forma, ¿va? Los cuales serán efectivos cada 5 de cada mes, iniciando en el mes de agosto. ¿Qué otra? Esa es la forma, depositados a la cuenta del señor, señora Ed, porque está vendiendo, ¿va? Señora Ed Galeano, banco tal y tal y tal, con número tal y tal y tal. ¿Sí? Acuérdense que en esta escritura automáticamente tenemos que ver temas de responsabilidades si no se llegara a cumplir lo que es la promesa por parte de Ethel. Pero de manera general, las estipulaciones en toda escritura pública son las generalidades del negocio jurídico. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Vamos bien? Mucha información. María Fernanda, dime, María Fernanda. Buenas noches, licenciada. Perdón, solo dijo forma, modo, ¿y cuál era la otra? Es que no escuché. Las estipulaciones, recuérdate, de manera general son todo lo que desarrolle el negocio jurídico. En este ejemplo, la forma, el modo, el precio, las condiciones o los requisitos de dicho negocio jurídico. Ok, gracias, licenciada. ¿Alguien más para pasarme la última cláusula? Bueno, veamos entonces la última división de lo que es el cuerpo, es decir, la aceptación. Aquí en nuestro ejemplo nos vamos a ir a la cláusula cuarta, ahí en negrilla dice cuarta, aquí está, metan mi dedo, ahí cuarta, dice, vamos a ver quién anda por ahí, que no me esté poniendo atención. María Isabel, buenas noches. María Isabel Hernández Ruiz. María Isabel Hernández Ruiz. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, María Isabel Hernández Ruiz. ¿Cómo estás? Bien linda. Ay, ¿cuándo te miramos, María Isabel? Permítame. Lintex, que fíjese que no sé por qué no me enciende la cámara, le doy, pero vuelve a ponerla como en rojito. Va. Te recuerdas que te tienes que revisar la próxima semana, digo el jueves, porque el jueves volvemos a intentar. Ok, mira pues María Fernanda, hazme favor, léeme la cláusula cuarta. Yo. En los términos relacionados, los otorgantes aceptan el presente instrumento, enterados que la acción para exigir el cumplimiento que deviene de la promesa deberá ejercitarse dentro del plazo de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido, vencido el plazo para promover la acción sin que ésta se haya ejercitado, los contratantes quedarán libres de toda obligación. Ok.
Muchas gracias, María. Vamos a ver. Ayúdame, Victoria de Rosario. No es que estés haciendo nada, estás poniendo atención, pero aprovechando que estás aquí cerca de mí, te voy a molestar. La cláusula de aceptación, Victoria, es la forma en que se cierra el cuerpo de la escritura. Aquí puede comparecer 1 o 2 personas, depende de qué tipo de contrato se realice, en la cual la declaración va a ser que aceptan el contenido del instrumento y lo pactado en este. ¿Qué es lo pactado? Como acaba de decir María Fernanda, forma, modo, todo lo que lleve o englobe las estipulaciones, todo lo que lleve en antecedentes, todo lo que lleve en la cláusula de saneamiento. Yo acepto todo el contenido del instrumento. Es decir, más adelante en una escritura pública yo pongo el pago, el YUSI, el impuesto único sobre la renta, será cubierto por la compradora en cuanto que se tiene vencido 2 años. Y yo digo que acepto, así acepté la escritura. Pero si dice no, yo acepto, pero si en la redacción en la parte de arriba dice, la señora María Fernanda solicita el plazo de 10 días para poner al día el impuesto, yo sí he atrasado durante 2 años y yo acepté recibir la compraventa, pero María Fernanda se quedó comprometida con una condicionante a cumplir el YUSI de los 2 años que tiene atrasados. Todo lo que se establezca y cómo se establezca, yo lo acepto. Entonces, esta cláusula es otra importante, o sea, todas son importantes. También es importante y es fija, porque puede redactarse así como está redactado, que nos acaba de ayudar a leer María Isabel Hernández Ruiz, respecto a forma de establecer o condicionar todavía un poquito más en acepto, pero tienes que comprometerte tal cuestión. O puede ser redactada de la siguiente manera. En los términos relacionados, los otorgantes aceptan el contenido del instrumento. Yo creo que es una línea. Y ahí finaliza todo. ¿Alguna duda en la cláusula de aceptación? Victoria, para que no se nos vaya a ir sin la pregunta. Ya por estar explicando se me fue tu pregunta. Mira, Victoria, te estaba salvando. Cláusula de aceptación. ¿Es obligatoria en todas las cláusulas, Victoria? ¿En todas las escrituras públicas? Sí es obligatorio porque si no, entonces no queda registrado. O sea, ellos están aceptando y aparte es parte del cierre de la escritura, ¿verdad? La aceptación. Estamos ahí en el cuerpo. No estamos en el cuerpo. Cierre. Ay, perdón. Entonces, lo que pasa es que algunas, bueno, no sé, ¿verdad? Pero algunas otras, por ejemplo, que lo ponen al cierre. Ajá. Ahí está la cuestión. Victoria, esta cláusula es obligatoria porque estás dando fe de todo el acto. La parte del cierre también debes manifestar que aceptan el contenido también del ente. Entonces, es decir, hay 2 aceptaciones en una escritura pública. Así es, Victoria. Vamos a ver cuando hagamos el cierre, ahí lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Alguien tiene una duda para podernos despedir hoy? ¿Vieron que qué entretenida la clase? Todos tienen que ir a leer su libro, compararlo, ver lo que están viendo, analizarlo y así, por favor, podamos seguir platicando con lo que es el cierre. Le damos la palabra a Derek Andrés. ¿Me está levantando la mano, Derek? No, Linda, disculpe, se me fue. Ok. Ana Lucía Tojo. Buenas noches, Ana Lucía. Hola, licenciada. Fíjese que sí tengo una duda. ¿A qué hora comienza la clase? Que yo vi que en clase lo tenía usted a las 6 en punto, pero cuando yo ingreso ya está la clase. Quisiera saber a qué hora lo acepta uno. Ana Luisa, el horario del curso es de 5:30 a 7. La clase que dice al día es la clase de bienvenida, que fue la primer clase únicamente para hablar sobre temas de instrucciones
para el desarrollo de esta clase. Eso fue ya hace más de una semana que estuvimos hablando sobre esta clase. Solo nos conocimos, solo nos dimos instrucciones y son las instrucciones que debemos evaluar porque en base a estas instrucciones evaluamos lo que es el primer parcial y los subsiguientes. La clase comienza a las 5:30, tal y como está publicado tu horario en la universidad. Yo doy 10 minutos adicionales para que se terminen de conectar. A las 5:40 normalmente yo ya ingreso a comenzar la clase. ¿Ok? Ah, ok. Sí, está bien. Yo leí la notificación, pero no leí más. Pero gracias, licenciada, Buenas por la noches, jóvenes, que descansen y nos vemos el jueves, primero Dios, con la parte del cierre de la escritura pública. Descansen. Buenas noches. Licenciada, una pregunta.